Allá por el año 2000, una película nos volaba la cabeza a más de uno. Y es que, aunque por esa época había otras pelis que marcaban éxitos en taquilla, El Protegido, tal como la conocimos acá en Argentina, tenía algo muy especial. Una película de superhéroes muy poco convencional, casi a contramano de todas las demás. Y por supuesto, fue un exitazo en aquel momento. El segundo, particularmente para Night Shyamalan, el director de Sexto Sentido. Pero algo de lo que casi nadie habla es que un factor clave, estructural y fundamental de la película y de su éxito fue, es y será siempre su villano. ¿Por qué? Quédate que te cuento. Are you ready for the truth? Antes de comenzar, te comento que en este video hay varios spoilers, así que si no viste la peli, apretá el botón de pausa y anda rápido a verla, que es una genialidad. Ahora sí, comenzamos. Antes de que Marvel y DC dominaran la taquilla, antes de que existiera todo un universo cinematográfico de superhéroes, un director ya había contado una de las historias más realistas y perturbadoras sobre el tema. Una película tan a contramano de las películas de superhéroes tradicionales que gran parte de su éxito tiene muchísimo que ver con el factor sorpresa, no solo en su trama, que también por supuesto lo tiene, sino también en el hecho de que no era esa precisamente la elección más obvia para el cineasta Night Shyamalan. Y es que después del exitazo de El Sexto Sentido, muchos esperaban otra película de terror, quizá un terror poco convencional, como el de la película anterior, pero terror al fin. Lo que tuvimos fue, por supuesto, mucho más. Una verdadera obra maestra que derrocha genialidad y originalidad. Hasta el mismísimo Quentin Tarantino llegó a hablar maravillas de esta película. ¿Pero qué la hace tan especial? Bueno, hay muchas respuestas a esta pregunta, desde la genial interpretación de Bruce Willis, por supuesto como el protagonista David Dunn, hasta enormes aciertos de dirección, de elenco, arte y fotografía. Pero acá nos vamos a centrar en el guión, en la historia y por supuesto en el villano interpretado por el enorme Samuel Jackson. Recordando un poquito lo que es la trama de la película, digamos que Elijah Price nació con una enfermedad real y devastadora llamada osteogénesis imperfecta, que es un trastorno genético muy raro que hace que los huesos se rompan con el más mínimo golpe. Desde niño, por supuesto, vivió encerrado en su casa, atrapado en su propio cuerpo, mirando al mundo desde la distancia. Ahora, por un momento, pongamos una breve pausa y pensemos en lo que implica para cualquier realizador, en este caso el director y guionista Shyamalan, esta decisión a nivel creativo. ¿Por qué? Nos muestra ya desde el comienzo de la película que Elijah nació así. Él, me refiero a Shyamalan, necesita que entendamos, o por lo menos nos demos una idea, de lo que sería vivir con una enfermedad así, aislado del mundo, teniéndole miedo a todo y a todos, siempre en constante peligro de quebrarse. Ya desde muy niño él se conecta con el mundo a través de los cómics. En cada viñeta, Elijah veía patrones, arquetipos, héroes y villanos que parecían obedecer leyes casi científicas. Durante décadas, Elijah buscó a su némesis, alguien que fuera indestructible, alguien que, por supuesto, le hiciera honor al título de la película. Y es precisamente durante esa búsqueda que da con David Dunn, por supuesto el personaje de Bruce Willis, que es un tipo común, alguien que no sobresale en ningún sentido por sobre los demás. Pero en los primeros minutos de la película, su vida da un giro drástico al ser el único sobreviviente del descarrilamiento de un tren con cientos de pasajeros. Ya desde la primera vez que se conocen, Elijah, por supuesto, tiene a su némesis, la némesis que tanto buscaba desde niño.
Entonces podríamos decir tranquilamente que su búsqueda en esa instancia ya tendría que haber terminado. Entonces, razonando un poquito a través de lo que estamos diciendo y a través de lo que conocemos, si esto es así, ¿por qué lo contacta en todo caso Elijah a David? ¿Por qué le habla? ¿Y por qué entabla una relación de amistad o algo así con David Dunn? Elijah necesita reafirmar su identidad, por así decirlo, porque al comprobar que lo que él sabe sobre archienemigos efectivamente es cierto y directamente aplicable en su caso, aprovecha la situación para nutrirse, por así decirlo, de esa cercanía emocional con David y con su mundo. Elijah era víctima de una desesperación enorme en la que vivía inmerso, un vacío existencial terrible. Entonces, accionando dentro de esa oscuridad, Elijah se convierte ni más ni menos que en un terrorista que, entre otras cosas, provoca el descarrilamiento que le cuesta la vida a todos los que viajaban en ese tren, excepto, por supuesto, a David. El héroe y el villano finalmente se reconocen como tales, y nosotros como espectadores sabemos quién es realmente Elijah a través de David. Y esto de ir descubriendo un mundo a través de un personaje, que en este caso es David, se llama focalización. Aquí en esta película lo que vemos es una focalización interna desde el punto de vista de David. Es a través de él que entramos en la historia y es a través de él que conocemos el mundo en el que la historia tiene lugar y en el cual se mueven los personajes. Pero desde ya es más que claro que Shyamalan, como director y guionista, le puso un énfasis especial, le dedicó un tiempo precioso realmente a la construcción del personaje antagónico a David, que en este caso es Elijah, y a todo su mundo interior, que evidentemente se expresa a través de la película y que también a través de su accionar y a través de sus interacciones con el protagonista nos hace conocer también muchísimo más de David y de su mundo. Por eso también justamente es profundamente emotiva la escena del final de la película, la escena en donde, por así decirlo, ellos se despiden, dado que se había forjado una especie de cercanía, una especie de amistad o pseudo amistad entre ambos personajes, y es algo que se rompe cuando Elijah decide revelarle a David realmente quién es. ¿Y por qué lo hace? Porque su misión, su búsqueda, ya estaba concluida. Él no solamente había descubierto realmente quién era y para qué estaba, sino que también le habría brindado la misma posibilidad a David. Tanto Elijah Price como David Dunn son evidentemente dos personajes marcados muchísimo por la tragedia. En la historia del cine vemos que siempre hay un gran trabajo, por supuesto, en las mejores películas, desde la concepción original de la historia, tanto para el personaje protagónico como para el personaje antagónico. Los villanos en el cine tienen una importancia capital, una importancia de base para todas las historias, porque son precisamente ellos los que de una forma u otra van a hacer crecer al protagonista a través de presentarle desafíos, a través de provocarle o incitarlo, por así decirlo, al crecimiento que sí o sí el protagonista no va a poder eludir, sino que va a tener que enfrentar, aun cuando esto le cueste muchísimas cosas.
de una forma u otra, el protagonista va a tener que sortear todos los obstáculos para también llegar a un resultado que evidentemente lo ponga por encima de como estaba al principio de la película, es decir, que se supera a sí mismo y así nos da una lección a todos que evidentemente tiene que ver con la superación y muchas veces también con manifestarse a sí mismo y manifestarle al mundo la grandeza, ¿por qué no?, de su propia alma. Y esto fue todo entonces por el día de hoy. Por supuesto que si te gustó el video no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita, así no te perdés ninguno de los videos que vengo subiendo con regularidad. Nos vemos entonces en el próximo. Chao.